Bienvenidos al Dragón Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a continuar con este Aníbal y Amílcar, que, bueno, recordando un poquito lo acontecido en el vídeo anterior, que estuvimos viendo cómo el jugador romano estaba presionando muchísimo al cartaginés, quitándole controles políticos, y además el jugador romano se está haciendo ya con esta zona vamos a llamar Europa, ¿vale? Que sería Masilia y demás, que ahora es turno otra vez del jugador romano, que lo que va a intentar va a ser viajar hasta aquí para intentar ya empezar a entrar en combate con las zonas del cartaginés. Y bueno, veremos a ver qué es lo que va aconteciendo a lo largo de todo este turno. Venga, pues vamos a empezar, ¿vale? Venga, empezamos. ¿Con quién empezamos? Pues, como no, con el romano. El romano que va a utilizar, pues, una cartita de estas, ¿vale? Por ejemplo, puede utilizar, cada general puede mover hasta 4 espacios con una... Va a utilizar esta de aquí. A tomar viento. Venga, va a utilizar esta de aquí. Esto, va a utilizar esto, ¿vale? Que significa, que veis aquí que viene dos navíos, que significa que puede moverse con la cantidad total de sus tropas de 10 puntitos, o sea, 10 unidades de combate, en vez de 5. Si fuese uno, serían 5. Como son 2, puede moverse hasta 10. Y además, va a poder poner, pues, una unidad de combate, así que genial. Venga, vamos a ello. Venga, entonces, ¿a quién le vamos a dar ese ejército? Se lo vamos a dar a Longus. Si os acordáis, Longus tenía 3 ejércitos. ¿Vale? Tiene por aquí 3 ejércitos, pues nada, simplemente le sumamos este y ya está apañado. Ya tenemos 4 ejércitos. Y ahora se va a mover Longus, evidentemente. Longus está fuera de cámara, ¿vale? Le tenemos por aquí. Ahora os lo muestro y continuamos. ¿Veis? Longus le tenemos aquí. Si os fijáis, aquí tenemos un navío de color rojo, así que nos va a venir muy bien. ¿Y dónde vamos a ir? Aquí, que es otro navío de color rojo. Lo va a tener súper fácil. Vamos a ir a la tabla de movimiento naval y seguimos. Pues venga, empezamos con la contabilidad de los valores para el movimiento naval. Empezamos, valor del puerto de origen. Bueno, pues el valor, bueno, está dando el reflejo, pero a ver si lo quito por aquí el reflejo. Mirad, tenemos por ahí valor 1, ¿vale? Lo tenemos ahí, valor 1, así que 1. Ahora, valor del puerto de destino, también tiene valor 1 y es rojo, así que ya tiene 2 por parte del jugador romano. Ahora, si el general mueve con 0,1, pero esto es solamente para el cartaginés, nada. Si mago está al mando, esto es solo para el cartaginés, tampoco. Y por cada puerto involucrado con un control político romano, que tiene 1, debido a que aquí tiene control político y en el otro lado también tiene controles políticos, ¿vale? Ah, bueno, espera, control político, estos son ciudades, las ciudades no cuentan, así que no vale, este no vale, de momento son 2 puntos que me he colado yo. Y ahora Roma lanza el dado y añade el resultado. Venga, pues entonces yo creo que no hace falta ni tirar. Vamos a coger el dadete por aquí. Vamos a ver si doy con ello. Venga, aquí tenemos el dadete. Lanzamos el dadete. Sale un 1, ¿vale? Un 1 más 1, 2 son 3 y es mayor que el azul, que el cartaginés. Con lo cual, pues, hay desembarco. Venimos aquí. Estos serían 3 puntitos de movimiento, ¿vale? Y como los generales se mueven 4 puntos de movimiento, con esto serían ya 4 puntitos de movimiento. Y con esto ya hemos terminado con la parte del romano. Ya no va a poder hacer nada más. Bueno, pues ya habéis visto cómo funciona de manera exitosa el desembarco. No tiene mayor... Es que no tiene más cosas. O sea, esto es súper sencillito. Venga, pues vamos con el cartaginés a ver qué es lo que hace. El jugador cartaginés va a jugar esta cartita como puntitos para movimiento, para activar al general. ¿Y qué general va a activar? Va a activar a Asdrúbal, ¿vale? Entonces, con ello, con Asdrúbal, va a poder moverse hasta 4 espacios con su ejército y sus historias. Venga, va. Venga, pues serían 1, y este se lo lleva, evidentemente, porque este está con Asdrúbal. 2, 3... Como aquí hay ejércitos, ¿vale? Que aunque lo tengo puesto en la carta de este hombre, de Anno, o Hanno,
me voy a llevar 2 ejércitos de este tío, así que le voy a dejar, a este le voy a dejar con 4 y este se va a llevar 3. Así que sería 1, 2, 3 y 4. Y estos 4 pues se quedan con este pollo. ¿Vale? Esto se puede hacer, es decir, si tú te encuentras ejércitos por el camino, tú puedes acoplarlos directamente al general que vaya por esa misma zona y puedes pasar por encima de los diferentes generales que haya, por ejemplo aquí pues en un control político o en una ciudad, etcétera, ¿vale? Entonces, esto pasaría a ser de Asdrúbal, ya tendría 3 ejércitos, le vendría muy bien para intentar defender estas zonas de aquí, que sería lo más próximo al jugador romano, y ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Venga, continuamos con el jugador romano. Venga, el jugador romano va a jugar esta cartita para activar a Longus, que como veis tiene aquí pues 3 puntitos, significa que va a poder moverse Longus porque tiene una activación de 2. Y sería 1, 2 y hasta aquí, bueno, pues sería 3. Pero hay cositas especiales. Venga, pues activamos entonces a Longus. Como activamos a Longus, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues será 1, 2 y ahora el jugador cartaginés puede decidir si quiere interceptar el movimiento romano. Y lo vamos a hacer, ¿vale? Va a intentar interceptar, lo que pasa es que esto es un poco fastidio en el sentido que si el jugador cartaginés le sale mal, pues va a perder una carta de combate. Entonces eso va a ser un problema. Pero bueno, a lo que vamos. Entonces, el jugador cartaginés va a interceptar este movimiento antes de que el jugador romano llegue a su zona de control, ¿vale? Que sería aquí el Tarraco. Y a ver qué es lo que le sale, a ver si tiene suerte y por lo menos pues tiene la iniciativa en el ataque y demás cositas. Venga, vamos a ello. Venga, como vamos a intentar interceptar, tenemos que decir con cuántos ejércitos va a intentar interceptar al jugador romano. Y va a intentarlo con todos los ejércitos que tiene, es decir, con los 3, ¿vale? Con las 3 unidades de combate. Entonces, ¿cómo se realiza? Se realiza una tirada de un dado de 6, ¿vale? En el cual pues hay que estar presente, hay que tener presente si hay un control político en la zona que vamos a interceptar, porque si no se le sumaría un +1 a su modificador, ¿vale? De un +1. Como no lo hay, pues ese modificador no se tiene en cuenta. Si hubiese un control político tendría un +1. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, pues Asdrúbal tiene un nivel táctico de 3. Significa que aquí le tenemos, ¿vale? Este 3 de aquí de la derecha. Significa que para poder hacer la intercepción, para que salga bien, tendría que sacar un 3 o menos. Un 3 o menos para poder interceptar. Pues venga, tenemos un 50% de posibilidades, sale un 5, ¿vale? Esto significa que falla. El jugador cartaginés ha fallado la intercepción y va a entrar en batalla y encima con un penalizador de una carta menos de combate. Esto es muy malas noticias para el jugador cartaginés. ¿Qué le vamos a hacer? Esto, las cosas son así. Pero bueno, venga, pues al fallar pues no puede evitar batalla. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que este se va a mover aquí y este pues va a tener un +1, posiblemente. Esta carta la quitamos de en medio y vamos a ir a la tabla de modificadores y así vemos qué cartas de batalla pues vamos a poder poner ahí. Venga, pues aquí vemos la leyenda que dice carta de batalla por intercepción. Bueno, pues como no ha habido intercepción, que es lo que hemos visto antes, que había fallado el jugador cartaginés, pues va a perderlo. Evitar batalla no exitoso. Bueno, pues como no ha evitado batalla el jugador romano, pues esto tampoco, no lo podemos saltar. Batalla en espacio de tribu amistosa en Cartago. Nada, esto sí que no. Y aliados movilizados, que esto ahora lo vamos a ver. Y aquí en Numidia Mayor y Numidia Menor, bueno, pues esto de momento lo saltamos. Venga, pues vamos a ver cómo funciona el sistema de combate. Lo primero de todo, hay que decir quién es el atacante original y quién es el defensor original. Atacante original es el romano, ¿vale? Que es el jugador activo. Y el defensor original es pues el cartaginés en este momento. Bien, pues entonces, ¿cómo se realiza el combate? Se hace a través de las cartas de combate que tenemos aquí,
¿vale? Estas cartitas de combate que estáis viendo por aquí, ¿vale? No sé si las tengo barajadas, no, creo que no las tengo barajadas. Dame un momento, voy a echar un ojo a ver si están barajadas. No, no están barajadas. Vale, pues dejadme que voy a barajarlas y vemos cómo funciona esto. Venga, pues como habéis visto acabo de colocar aquí a los generales porque los vamos a necesitar y he barajado las cartas fuera de cámara porque si no sería un poco truño que me estéis viendo ahí cómo barajo las cartas. Y venga, vamos a ver, primero, ¿cuántas cartas va a haber por la parte? Vamos a empezar por los romanos, ¿vale? Los romanos, ¿tiene ayuda de aliados? No tiene ayuda de aliados. Para que tuviese ayuda de aliados, y ahora os explico qué significa esto, pues tendría que haber un ataque, en este caso, el jugador cartaginés tendría que atacar en Masilia. Entonces, como el jugador romano tiene el control de Masilia, porque tiene más de la mitad, ya sabéis, de control político, pues entonces sí tendría una cartita extra por el ataque este. Como esto no es una provincia principal, como no es, pues el jugador romano no tiene pues ese +1 para poder, ese +1 me refiero de carta que pueda obtener. En cambio aquí, el cartaginés tiene tiene Idubeda, perdón, como aliado. Eso significa que al tenerlo como aliado y encima es una provincia importante, por eso tiene este color, ya sabéis, ya os expliqué el tema de las provincias y las regiones, pues va a tener un +1. Pero vamos primero con el romano. El romano, lo primero de todo, tenemos que ver la carta del general. En este caso tenemos una carta, ¿vale? Que tenemos que coger, porque aquí pone 1. Vale, pues venga, de táctica 1, más 2 por este ejército, más otros 2 por este otro ejército. Vale, pues 1, 2, 3 y 4. Fenomenal. Ahora, ¿qué hay que añadir? Ahora añadiríamos, en caso de que tuviera el control de la provincia donde se está atacando y demás, pues habría que añadir pues más cartas. Pero en esta situación en la que está, pues no hay que añadir absolutamente nada. Vale, en la situación en la que estamos, como hay un general por parte del cartaginés que es el que va a entrar en batalla, pues va a poder recibir la ayuda de sus aliados de esta provincia, que va a hacer movilización de los aliados. Bien, pues por parte del romano ya no va a tener ningún bonificador más, ni modificador, ni nada, con lo cual no, bueno, esto vendría aquí, realmente esto estaría aquí. Entonces, al no haber nada más, vamos con el jugador cartaginés. El jugador romano tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y el jugador cartaginés, vamos a ver, ¿cuántos tiene? De momento tiene aquí 3. Pues venga, va a robar 1, 2 y 3. Fenomenal. Ahora tiene 1 y 2 más. Vale, pues 1 por este ejército y 2 más. 2 y 3. Ahora tendría otro por la movilización de esta provincia de aquí. Permitidme que mueva así un poquito, ¿vale? Aquí está. ¿Vale? Como sabéis, tiene el control de esta provincia, con lo cual va a tener un +1. Fenomenal. Pues ahora tiene un +1. Pero va a tener un -1 debido a que el intento de intercepción no ha salido bien. Como no salió bien, pues una de las cartas se va, pues esta misma. Venga. Pues esa carta se va al garete. Y ya con esto, pues estaría ya hecho. Ya no habría nada más. Y ahora, ¿cómo funciona esto? Ten un momento, voy a limpiar aquí un poquito la mesa y vamos a jugar aquí la batalla. Una pequeña modificación que tenemos que hacer con el jugador cartaginés. Como os dije, tenía el control de esta provincia. Pero, como también controla toda la región, es decir, todo el resto de provincias, del mismo, bueno, de un color más o menos similar, ¿vale? Este marroncito y tal, pues también va a ayudar para movilizarse. Entonces, en vez de ganar solo una carta, va a ganar 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces va a ganar 3 cartas más. 1, 2 y 3, porque van a ayudar al cartaginés. Ahora el cartaginés lo va a tener súper fácil para poder ganar, ¿eh? Lo va a tener muy fácil, porque tiene aquí un montón de cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¡Wow! Mogollón de cartitas. Fenomenal. Pues el jugador romano lo va a tener un poquito complicado. Pero bueno, nunca se sabe. Entonces así es como funciona esta manera de sumar cartas a través de provincias. Si controlas toda la región, entonces sumas una carta por cada provincia controlada.
simple y llanamente, ¿vale? Pues venga, ahora sí que sí, continuamos. Venga, lo primero que hay que hacer es el cambio de mando. Eso significa que si este tuviera subordinados, o bueno, en este caso romano porque es el atacante original, si tuviese mandos y demás a su cargo, pero como es un procónsul tampoco podría tener, pero bueno, aún así, habría que lanzar un dado y ver si habría cambio de mando y demás historias para ver quién es el general en ese momento del ataque y demás historias. Como no es el caso, pues nos lo vamos a saltar un poquito, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, vamos a ver qué es lo que hace el atacante, pues juega sus cartitas. Lo que vamos a hacer es que como este es el atacante, 1, 2, 3, no tiene mucho, pero bueno, vamos a coger una carta aleatoria, como no las he visto, cogemos una cartita aleatoria, ¿vale? Y vemos las cartas del cartaginés. Cogemos esta, vale, y dice flanco izquierdo. Pues ahora tenemos que ver si el cartaginés tiene flanco izquierdo. No tiene flanco izquierdo. No tiene flanco izquierdo, colega. Doble envolvimiento. Vale. Buah, colega, a ver, tanteo. Lanza el dado y retira, elimina tantas unidades de combate. Y encima no tiene... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque no tiene siquiera un comodín. Es que no tiene ni un comodín. Vale. Bueno, pues nada, fijaros que tantas cartas para el jugador cartaginés y al final pues no hay tutea. Pues no hay tutía. Bueno, ¿cómo se jugaría esto? Ahora el jugador cartaginés tendría que igualar la carta. Significa que tendría que sacar una carta de flanco izquierdo o bien una que se llama reserva, que es un comodín. Como no tiene ese comodín, que vaya, qué casualidad. ¡Qué casualidad! Pues ha ganado la batalla romano de la manera más tonta. ¿Y qué es lo que significa esto? Que tenemos que ir a la tabla de desgaste para ver cuántas bajas ha sufrido cada ejército. ¿Cuántas rondas hemos jugado? Hemos jugado una, ¿vale? Que ha sido la que ha sacado el jugador romano. Pues tenemos que tirar el dado de 6 y vamos a ver lo que sale. Bueno, daría igual porque no ha sufrido ninguna baja. Pero ahora tenemos que jugar un dadete que ahora os enseño. Ahora bien, ahora tenemos que estar atentos porque la última carta que se ha jugado es la que ha otorgado la victoria. Pues hay que jugar lo que dice la carta. Dice, lanza el dado de retirada. Elimina tantas unidades de combate del perdedor como resultados de, pues aquí pone una espada, un caballo y un círculo obtenidos. Una cosita importante. Como el jugador cartaginés solo tiene 3 unidades, pues hay que tirar el dado pequeño. Si tuviese 5 unidades o más, aunque haya sido por desgaste, ¿vale? Habría que tirar el dado tocho, el dado súper grande. Pero como solo ha empezado con 3, pues tiramos el pequeño. Vale, sale un caballo. Un caballo significa pues que va a perder pues una unidad. Unidades de combate del perdedor como resultado de caballo patatín patatán. Como veis aquí perdería 2 unidades, aquí perdería 2 unidades, 1 unidad, 3 unidades, etc. Como ha salido 1, pues solo pierde una unidad. Pues esta unidad se va para casa. Fenomenal. Y una vez hecho esto, el jugador cartaginés se tiene que retirar, ¿vale? ¿Cómo se retira? Bueno, pues tiene que ir a una dirección en la cual controle. ¿Y cuál es la zona que controla? Pues controla bueno, antes de hacer nada más, como ha perdido la batalla, esta la vamos a quitar ya. Como ha perdido la batalla, antes de hacer nada más, hay que quitar controles políticos. Ha sido una gran derrota y políticamente ha dañado mucho pues al imperio cartaginés, ¿vale? Y con ello pues hay que retirar tantos CPs, ¿vale? Tantos controles políticos como la mitad, redondeando hacia arriba. Perdón, se redondea a la baja. Entonces, como ha tenido 1, la mitad es 0,5, pues entonces no pierde absolutamente nada. No va a tener consecuencias políticas. Pues ha tenido mucha suerte, muchísima suerte, ¿vale? Pero aún así se tiene que retirar. ¿Cómo se va a retirar? Pues a un sitio adyacente y este se pondrá aquí. Así que
el jugador romano de momento va ocupando bastantes espacios. Muy bien, pues como va controlando estos espacios, ya pues no va a poder realizar nada más el jugador romano. Y aquí el cartaginés pues lo tiene complicado, ¿eh? Lo tiene bastante complicado. Ahora Cartaginés podría intentar un contraataque. Bueno, un contraataque no, sino volver a atacar aquí y a ver qué es lo que sucede. Podría intentarlo otra vez, pero visto lo visto. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar con estas cartas? Pues estas cartas, fijaros, pues mirar, aquí había una de reserva que es un comodín. Pues vaya tela, vaya tela. Pues nada, estas cartas se van al descarte. Y vale, y ya poco más podemos hacer. Joder, qué suerte ha tenido el romano, ¿eh? A la primera, madre mía, a la primera. Pues ya estaría. Con esto tendría el jugador cartaginés y el romano, pues ha terminado la batalla. El jugador cartaginés, como hemos dicho, ya se ha retirado. Y con la retirada, pues ya no puede haber más cosas. Ya no puede hacer nada más. Por cierto, voy a mover así un poquito. El jugador cartaginés no podría retirarse a una zona amurallada de ciudad, o sea, a una ciudad o bien a una zona de tribu, ¿vale? Tampoco podría irse a una zona que estuviese controlada por el romano, ya tuviese unidades o fuese de control político enemigo. No podría hacer esa retirada. Bueno, por lo demás ya hemos terminado, ya hemos hecho lo que había que hacer. Ha sido muy corta la batalla, la ha ganado el romano con creces, gracias a la primera carta. Y con ello, pues venga, vamos a continuar, que es turno del jugador cartaginés. Venga, pues el jugador cartaginés va a jugar esta cartita y va a activar a Asdrúbal, ¿vale? Va a activar aquí a Asdrúbal y va a moverse, va a hacer una retirada, porque si no lo tiene muy complicado, porque solo le quedan 2 unidades de combate y el romano tiene 4 unidades de combate, es el doble y lo tiene bastante difícil. Entonces, se va a mover pues 1, 2, 3, a ver, que andame un momento. Ahí, ¿vale? Aquí lo veis. Está en Cartagonova, vamos a dejar aquí en la ciudad y que quede ahí apañado, en la parte de fuera, ¿vale? No va a estar dentro de la ciudad. Bueno, pues ya con esto ha terminado el jugador cartaginés. Venga, el jugador romano va a utilizar esta carta para controlar políticamente, pues, esta de aquí. Como solamente tiene uno, pues solamente va a poder tener un control político. ¿Por qué puede hacer esto? Porque aquí tiene ejército. Por eso puede hacer este control. Este control, sí, perfectamente. Aunque sabemos que aquí está cortado el suministro, pero nunca se sabe lo que puede hacer el romano. Venga, fenomenal. Pues con esto ya lo tiene. Ahora sería cuestión de a ver lo que hace el romano. El romano, o sea, el cartaginés. El cartaginés tiene esto de aquí. Tiene este de aquí. Que lo que va a hacer va a fastidiar un poquito al jugador romano, ¿vale? Le va a fastidiar. ¿Cómo le va a fastidiar? Pues fijaros, va a poner aquí un control político. Aquí ya le ha fastidiado al jugador romano. Pero bastante. Le ha fastidiado bastante al jugador romano. Porque aquí tiene el control político, pero aquí no, se le corta el suministro. Vamos a ver. Y ahora el jugador romano ya no va a hacer nada más. Y, perdón, el cartaginés. Y ahora vamos con el jugador romano. El jugador romano va a jugar esta carta. Y va a poner otro control político. Y va a poner control político. De hecho, lo va a poner aquí. Vale, lo va a poner aquí. Lo va a poner ahí, yo creo. Venga, el jugador cartaginés va a jugar la última carta que le queda y como veis hay un 1. Eso significa que va a poder jugar a Aníbal. Aníbal tiene una activación de 1, o sea, 1. Así que con cualquier carta puede activarse. ¿Qué es lo que significa? Que al activarse se va a mover y se va a mover para atacar al romano. Entonces, 1 y se mueve aquí. ¿Qué es lo que va a hacer el romano? El romano no va a huir, ¿vale? Se va a quedar aquí, va a plantarle cara, pero el jugador cartaginés
la que tiene aquí es chica, ¿sabes? Fijaros la que tiene ahora mismo aquí y encima el nivel de estrategia y todo que tiene Aníbal es brutal. Esperar un momento, mirad la que tiene aquí. Aníbal tiene todo este ejército, que no es poco. Y además tiene elefantes. O sea, tiene 2 elefantes aquí y tiene 5, 7, 8, 9... 9 contra 4. O sea, y encima 2 elefantes. O sea que está claro que el romano lo va a pasar mal. Pero bueno, es lo que va a hacer. Venga, pues lo va a intentar. Va a hacer el ataque, el jugador romano no va a hacer nada, simplemente no va a hacer el intento de intercepción, ya que tendría que sacar un 1 y eso es muy, muy complicado. Y con ello, pues vamos a empezar a contabilizar cartas. Va a tener un -1 el jugador cartaginés debido a que tiene control político sobre esta zona, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a empezar con el jugador atacante original, que es el cartaginés, y empezamos a sumar. Venga, 4 cartas, pues 1, 2, 3 y 4... Y ahora vendrían 2, 5, 7, 8 y 9. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El máximo de cartas que se puede tener a menos son 20, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Ahora tendría un +4 porque controla toda la región, ¿vale? 13, 14, 15, 16 y 17 y ya poco más, que no es poco. Y ahora habría que quitar 1 porque está atacando en una zona que controla el romano. Y ya está, pues este 1 que se va. Vale. Fenomenal. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa, porque los elefantes tienen reglas especiales. Vale, como hemos dicho, el jugador cartaginés tiene elefantes que va a realizar una carga. ¿Cómo se hacen las cargas con los elefantes? Bueno, pues hemos robado las cartas y no las hemos visto, con lo cual es requisito indispensable no ver las cartas que has robado, las cartas de batalla. Entonces, una vez hecho esto, se hace la carga. Y hay que tirar el dadete. El dadete es 6. Si sale 1, porque este tiene valor de estrategia 1, ¿vale? Tiene un valor de estrategia 1. Si sale 1, pues la carga no tiene éxito y entonces pues nada, pues no ocurre nada, ¿vale? Y si tiene éxito, pues hay que, el jugador romano, pues habría que quitarle 2 cartitas. 2 cartitas de batalla. Venga, va. Buah, evidentemente, sale un 4. Pues es hora de que el jugador romano robe sus cartas. Pues vamos a ver. Cartitas que tiene que robar. Pues solamente va a robar una por su carta de estrategia. 2, 3 y 4. Porque tiene 4 ejércitos. Pero como ha salido el 4 en el dado, y debido a la carga de elefantes, 2 cartas que se van al garete. ¿Vale? Pues estas 2 que se van. Muy bien, pues entonces, atacante original, ¿quién es? Pues el atacante original es el jugador cartaginés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Espérate, que no sé ya cuál era. No sé si era esa. Uy, dame un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale, sí, es esa. Es esa. Venga, pues entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el romano. Cogemos una carta al azar y vemos si el romano lo tiene. ¿Que la iguala? Perfecto. ¿Que no la iguala? Pues la pifiamos. Venga, va. Vale, sale asalto frontal. Vamos a ver el romano qué es lo que tiene. Vale, tiene reserva. La va a jugar, ¿vale? Va a jugar reserva. Significa que como es un comodín, es que iguala el asalto frontal. Fenomenal. Esto es el primer turno. Muy bien, pues venga, hemos jugado el primer turno, ¿vale? Pues fenomenal. Vamos a seguir la secuencia. A ver, hay una cosa que me he saltado así a la tolera, que es la primera fase del combate, que es el cambio de mando. Para el jugador cartaginés es obligatorio. Entonces tenemos que tirar el dado. Vale, de 1 a 3 se mantiene el
pues en este caso Aníbal. Si hubiese salido 4 5 de 4 a 6, habría que cambiar de general. Bueno, en este caso, pues se queda como está. ¿Vale? Fenomenal. Pues venga, vamos a continuar. Venga, ahora el jugador romano va a intentar tener vamos a llamar, la iniciativa para la siguiente ronda de combate. Aún así, el cartaginés sigue siendo el jugador atacante original, ¿vale? Y el defensor, aunque consiga el jugador romano la iniciativa. ¿Tiene que sacar un 1? Tiene que sacar un 1. Vale, sale un 2, con lo cual va a seguir teniendo la iniciativa el jugador cartaginés. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues lo que va a pasar es que el jugador cartaginés tiene que tirar el dadete. Sale un 2, acordaros que de 1 a 3 habría cambio de líder, pero como no ha ocurrido el caso, pues va a jugar una cartita. ¿Y qué cartita va a jugar? Bueno, pues sabiendo que el jugador romano ha sacado esta carta de reserva, pues va a jugar la misma carta de asalto frontal, ¿vale? Que va a jugar esta carta. Venga, se lo va a jugar, va a decir, venga, a lo mejor esto no es un señuelo ni es nada, y a lo mejor es que no sabe todavía jugar, no tiene ninguna carta de asalto frontal. Vale, lo que el jugador romano, pues evidentemente pues no tiene más de asaltos frontales. No tiene tanteo, tiene flanco izquierdo, pero no puede jugar, con lo cual ha perdido la batalla. ¿Cuántas rondas hemos jugado? Hemos jugado 2 rondas. Bueno, pues entonces, una vez hecho esto, las cartas estas ya las tenemos que barajar, las descartamos y ya barajamos para las próximas batallas, que es lo que habíamos hecho para el siguiente, como lo hemos hecho antes. ¡Ay! Una cosa que se me ha ido, perdonad, se me ha ido. Asalto frontal. Se me ha ido, que lo he juntado todo. Habíamos jugado esto y este. Vale, ahora sí. Es que es importante acordaros de esto. El resto las voy a guardar todas. Venga, vamos a la tabla de desgaste. Cogemos el dadete, que no sé dónde lo he dejado. Lanzamos el dadete, sale un 4. Jugamos a 2 porque hemos jugado 2 rondas, ¿vale? Venimos aquí al 4, pues no hay bajas por ninguna de las dos partes. Ahora viene lo mejor, que es que a ver cuánta retirada hay. El jugador romano pues tiene que lanzar el dado pequeñito. ¿Por qué? Porque tiene menos de 5 unidades de combate. Entonces, a lo que salga, pues es lo que va a perder. Va a perder, pues 1. Bueno, pues solamente va a perder una unidad. No está mal. De las 4 que tiene, pues cojamos este de 2, le ponemos 1 y ya estaría. Ahora debe de perder un control político, pero hay que redondear hacia abajo. Es la mitad hacia abajo. Significa que va a perder 0. Bueno, pues ya está. No pasa nada. No ha pasado nada. Ahora se debe de retirar. Pues debe de retirarse pasando por encima de zonas de control político enemigo, ¿vale? Esto significa que va a perder una unidad aquí, sí o sí, va a perder una unidad, con lo cual esta unidad se va, y se va a quedar ya aquí, con lo cual esta se va para casa, esa unidad se va para casa. Así que con esto, pues ya hemos terminado la retirada por parte del romano. Y bueno, pues ya habéis visto cómo funciona esto de las batallitas y cómo funcionan las cositas. Lo que no hemos visto ha sido asedios a ciudades y demás, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Cositas, que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ya habéis visto muchas cositas, habéis visto el funcionamiento de las batallas, que no tiene mayor historia, no tiene mayor migas, todo se hace con cartas. Y nada, pues lo que siempre os digo, que espero que os esté molando el juego, tanto como me está molando a mí. Como veis, las batallitas ha sido súper fácil, al final son reglas súper fáciles, pero tiene ese puntillo de mogollón de reglas. Hay que estar muy atentos, pero bueno, es lo que hay, no pasa nada tampoco. Así que nada, lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, y a los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayuda a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, en YouTube, estamos en todos lados. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!